Yo no sé qué pueda estar pasando en su vida, pero cuando se hizo la introducción en la charla del apóstol, lo primero que él dijo es: si yo no conozco quién soy, yo no voy a poder vivir y tener lo que ya he recibido. Y yo quiero que usted comprenda sobre esa base que todo lo que vamos a construir ahora con la charla mía más la que viene del pastor Parajón, tiene que ver con eso. Si usted comprende quién es, usted va a poder vivir a la manera de Dios. Usted va a poder cumplir su llamado y propósito en esta tierra. El que no sabe quién es y no sabe lo que tiene, no va a vivir acorde con la palabra. Así que la charla mía tiene como título El hombre y la oración. Tiene como título El hombre y la oración. Diga conmigo, el hombre y la oración. Es cómo pelear las batallas para triunfar. Y lamentablemente, muchas de las batallas de nuestra vida, como muy bien ya se nos dio en la introducción, no las ganamos precisamente porque no las sabemos pelear. Y si tú no sabes cómo pelear una batalla, no vas a poder vencer jamás. Los cristianos tenemos las herramientas para vencer en toda batalla. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y yo quiero comenzar diciendo que comúnmente se nos dice que los hombres es como la vaca de la que hablábamos ahorita. Se nos dice que los hombres son el problema porque los hombres no se congregan, porque los hombres no lideran, porque los hombres no son capaces, porque los hombres no hacen las cosas como Dios lo pide, etcétera, etcétera. Siempre se nos dice eso. Así que yo quiero comenzar con una frase. Maino, si me ayudas. Quiero comenzar con una frase. Si el hombre es el problema en la sociedad, entonces el hombre también es la solución. Si tú eres considerado el problema en tu casa, entonces, porque tu mujer dice, es que mi esposo no ora, es que mi esposo no es el que va a la iglesia, es que mi esposo no le impone a nuestros hijos que hagan las cosas, es que soy yo la que estoy haciendo las cosas y soy el que lo empujo. Si usted vino hoy porque su mujer lo empujó, entonces ella va a estar diciendo, es que mi esposo es el problema. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien me está entendiendo? Pero yo quiero decirle que si así se ve, usted también es la solución. Diga conmigo, yo soy la solución. Tú eres la solución a una situación que necesita ser resuelta. Si no hacemos las cosas como tienen que ser, vamos a estar repitiendo un problema detrás de otro. Y esa es la definición de insanidad. Lo que es insano es volver y seguir haciendo lo que no funciona. Pero muchas veces nosotros caemos en eso. Hablaba, el apóstol hablaba acerca de David. David fue un hombre común y corriente. Pero la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo lo dijo. Pero antes de morir, él hizo una declaración muy poderosa para con sus hijos. Y yo creo que si algo debemos nosotros hacer es dejar un legado. Diga conmigo, dejar un legado. Un legado significa que yo estoy dejando una huella en esta tierra, que no solamente estoy haciendo algo porque necesito hacerlo, no solamente voy al trabajo todos los días y regreso para producir un dinero para gastar o pagar los compromisos que tengo. Yo lo que hago tiene que tener un propósito. Si no, la vida termina siendo vacía y sin sentido. Si nosotros no tenemos algo mayor por lo que estamos haciendo, lo que hacemos, no vamos a poder evidenciar la huella de lo que Dios ha hecho o ha querido hacer en nosotros. Estamos llamados a dejar un legado. Y el legado número 1 que tenemos que dejar está en nuestra casa. Es en nuestro hogar, es con nuestros hijos. El legado número 2, los que somos líderes de la iglesia, es dejar un legado en la iglesia. Es dejar un legado, una huella en cada una de las personas con las cuales podemos influenciar. Si tú eres un líder en tu iglesia, tú tienes una misión y es dejar una huella en las personas que están a tu lado, aquellos que te están mirando. Porque quiéralo o no, cuando estamos en una posición,
en la que estamos sirviendo en la iglesia, los demás nos están mirando. Pareciera que no, pero al apóstol lo están mirando. Están mirando cómo habla, cómo se para, con quién habla, si lo que dice concuerda con lo que hace. Por eso me gustó mucho que pudieron tener testigos de la situación con lo de la renta, porque necesitamos una afirmación de que lo que estamos diciendo no es simplemente palabrería. Aquí estamos hablando palabra que tiene que ver con algo que estamos viviendo, porque si yo no lo vivo, prefiero no predicarlo. ¿Alguien está conmigo? Tenemos que predicar lo que vivimos. Entonces David hizo algo muy interesante, quiero compartirlo, quiero que abra su Biblia o tome nota de esto, Primera de Reyes 2, del 1 al 2. Porque mire lo que pasa, dice que llegaron los días, léalo conmigo, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo. ¿Qué hizo David? Ya sabía que el Señor había escogido a quién, a Salomón, como su heredero. Y entonces dice que llamó a su hijo, que era muy joven, estaba heredando el reino, y entonces le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Él ya presentía que se iba a morir. Él ya sabía que su tiempo en la tierra había llegado. Y quiero decirle, hay algo que es inevitable. Usted y yo vamos a morir algún día. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero eso es lo más seguro que tenemos. Hoy estamos aquí, estamos respirando, estamos compartiendo, mañana no sabemos. David se estaba encargando de entregarle una recomendación, le estaba queriendo decir algo muy poderoso a su hijo, que yo lo considero fundamental para tu vida, porque le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Diga conmigo, esfuérzate y sé hombre. Wow, esto es poderoso. No le está diciendo esfuérzate y sigue haciendo las cosas a cualquier manera. Le está diciendo sé hombre, y eso tiene una connotación muy poderosa. No le está diciendo sé como la mujer, no le está diciendo sé como otros, le dice tienes que comportarte como un hombre. Por eso me gustó mucho ahorita que el apóstol estaba cerrando diciendo tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros actos. Tenemos que ser responsables por lo que nos corresponde a nosotros, por lo que Dios nos ha asignado. David le dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Dile que está a su lado, esfuérzate y sé hombre. Ahora, esforzarse y ser hombre significa asumir la responsabilidad, asumir el liderazgo y actuar. Diga conmigo, asumir la responsabilidad, asumir el liderazgo y actuar. Porque la mayoría de las personas, y especialmente los hombres, no asumimos la responsabilidad de los actos. Simplemente buscamos excusas. Los latinos somos buenos para encontrar excusas, como el tema de la vaca, literal. ¿Sí? Nadie quiso tomar la responsabilidad por sí mismo, por lo tanto al final la culpa era de la vaca, porque la vaca era una idiota, se rascaba con los alambres de púa. Diga conmigo, tengo que ser un hombre que asume la responsabilidad de mis actos y de mis deberes. Lo que ya hiciste y lo que tienes que hacer. Eso significa que nosotros somos líderes. Dios te creó para ser un líder. Dios no te creó para que estuvieras andando, arrastrándote, más bien para que apliquemos cada principio que se nos ha enseñado en la primera conferencia. Tú eres un hombre que Dios ya te entregó todo lo que necesitas para triunfar en esta vida, para superar las dificultades. No para mirar los problemas como el peor obstáculo, sino como una oportunidad. Dice en Génesis 1:27, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero yo creo que no es específicamente a la condición física. Yo creo que cuando dice la Escritura, el Señor nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tiene que ver con el tema espiritual. Quiere decir que hay un espíritu que es como el de Dios que está en ti, que se activa o que se ha activado cuando aceptamos a Jesús.
Cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no podemos recibir lo que el Señor tiene, porque no es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros, sino que el que mora en nosotros es el espíritu del mundo, el espíritu de muerte, como ya lo vimos en Romanos 8. Y fíjense que nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo solamente en los temas, pero no habíamos revisado las prédicas y están totalmente conectadas. Usted le puede dar la gloria al Señor, porque Dios se encarga de conectar los temas. Y es importante eso, comprender que si tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios, tienes a Jesús en tu corazón, el espíritu que mora en ti es el espíritu de vida que hace que todas las cosas que Dios estableció para ti puedan comenzar a fluir. Y todo viene por medio de Jesús. Por lo tanto, podemos decir que la imagen y semejanza que tenemos es espiritual y no física. Si fuera física, entonces los feos no tendríamos oportunidad. Solamente los bonitos dirían, es que este sí es semejante a Dios, este tan feo no. Pero Dios nos hizo para algo más grande, para que nuestro espíritu, independientemente de esta fachada, sea bonita, fea, joven, arrugada, negrita, blanquita, amarilla o lo que sea, pueda producir un fruto en esta tierra. No por lo que parecemos, sino por lo que somos. No por la manera como te ves en el espejo, sino como Dios te ve, porque Dios te ve a su imagen y tienes la capacidad de producir lo que Dios ya ha determinado que produzca. Solo necesitas creerlo y decir, yo lo creo y yo camino en esa realidad. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿O ya tienen hambre? ¿Ya están aquí o no? Gloria a Dios. Sigamos leyendo lo que dice en Primera de Reyes 2, 3 y 4. Y este es el preámbulo para entrar en el tema de la oración. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, guarda los preceptos, leámoslo por favor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un padre que quiere que su hijo haga las cosas bien. Esto viene de un deseo, de un legado, de saber que él recibió de parte de Dios algo muy grande, que fue poder reinar, habiendo comenzado como simple y llanamente un muchachito que estaba cuidando ovejas, pero Dios lo había destinado para grandes cosas. Por eso no te avergüences ni pienses que eres poca cosa por los pequeños comienzos que has tenido en tu vida, porque un pequeño comienzo no significa un pequeño final. Un pequeño comienzo puede ser simplemente la semilla de un gran final que Dios tenga para tu vida. Amén. Ahora, tampoco pienses que ya estás muy viejo para no cumplir el propósito. Vieja la cédula, viejo el ID, vieja la licencia. Y el diablo, ese sí ya. Tienes la edad necesaria para cumplir un propósito. Y si no, pregúntale a Abraham. Y si no, pregúntale a Moisés. No necesitas ser joven para cumplir un propósito. Mejor si estamos jóvenes, pero muchas veces desperdiciamos la juventud en lo que no es. Y cuando nos llegamos a darnos cuenta, ya ha pasado tiempo. Por lo tanto, no mires hacia atrás de lo que no has hecho, sino que tienes que mirar hacia adelante lo que está por conseguirse. Porque delante tuyo hay una gran victoria por conseguir. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Dígame amén, dígale que está a su lado. Aquí estamos. Y si va a dar aplauso, déselo para el Señor. Es para Él. Le dice, guarda todo lo que Jehová tu Dios te manda. Le está diciendo, mire, si quieres ser un verdadero hombre, le dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Pero para qué? Para que guarde lo que Dios está determinando que debes hacer. Le dice, observando sus estatutos y mandamientos. Pero me llama mucho la atención. Dice, para que hagas todo lo que está escrito y así prosperes en todo lo que emprendas. Diga conmigo, para prosperar
en lo que emprenda, necesito el poder de la palabra de Dios. Ser obediente a la palabra de Dios me lleva a prosperar. Verso 4 continúa diciendo: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Léalo conmigo. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esto es poderoso. Está diciendo que el Señor le dijo: si tú haces lo que yo te mando, y si tu hijo hace exactamente lo que yo te mandé a ti, entonces a él le irá bien. Ser hombre significa hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera mía. Ser verdaderamente hombre es reconocer que hay un Dios en el cielo y que nosotros somos temporales en esta tierra. Que no tenemos la capacidad por nosotros mismos para valernos sin la ayuda y la guía de Dios. Porque la verdad, como hombres, tomamos decisiones muchas veces irresponsables. 4 cosas y con esto comienzo la enseñanza de hoy. Le está diciendo: ten valor y sé hombre, cumple lo que el Señor te pide, sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Por eso, el resultado para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, está escrito ahí en Primera de Reyes, en el verso 4. Se lo voy a leer de otra versión, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Hay una promesa de Dios que si tú le instruyes a tus hijos, a los que están a tu alrededor, hablo de hijos naturales y espirituales, hablo también de aquellos que Dios te permite estarles enseñando e instruyendo en la palabra de Dios. Dice que ellos siempre estarán reinando, es decir, se cumple lo que está escrito, serán cabeza y no cola. Diga conmigo: soy cabeza y no cola. Pero no solamente es una frase de cajón, es algo que tú tienes que creer. Si tú crees verdaderamente que Dios ya te hizo cabeza, tú tienes que andar y moverte todos los días como en la cabeza que Dios te ha mandado a hacer. El éxito a la manera del mundo es riqueza, fama, poder, mujeres, control, mentiras, posesiones. Pero el éxito a la manera de Dios es fe en Jesús, obediencia a su palabra, cumplimiento del propósito de la existencia, familia saludable, hijos en sujeción, esposa feliz. ¿Quién quiere tener una esposa feliz? Mira, la esposa feliz no solamente la vas a hacer feliz porque le regalas joyas, ni porque le regalas carteras, aunque hay que hacerlo. Hello. Tu esposa va a estar feliz si tú eres un hombre verdaderamente de Dios. Si eres un hombre responsable de tus actos y haces lo que tienes que hacer. Que cuando se equivoca puede decir: me equivoqué. Que cuando hizo las cosas incorrectas no dice fue gracias a mí, sino que dice fue gracias a Dios. Que cuando ve que las cosas van bien puede darle siempre la honra al Señor, para que todos los que están primero en tu casa puedan ver que tú eres ese hombre que Dios determinó. Porque Dios no te quiere orgulloso. Dios te quiere sensible y te quiere humilde y te quiere dando lo mejor para su vida. Di esta introducción para hablar acerca del hombre y la oración, porque partimos del hecho: sin Jesús no hay vida eterna, sin relación con el Señor no hay crecimiento, y sin oración no hay relación. Te lo voy a repetir, 3 cosas muy poderosas. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin relación con Él no hay crecimiento. Tú puedes decir: yo tengo a Jesús en mi corazón, pero eso no es suficiente. Tú necesitas establecer una relación cercana con Él. Y la forma en que se establece la relación con Él es a través de la oración. Sin oración
no existe la posibilidad de que puedas avanzar a otros niveles. Yo conozco gente que lleva, qué sé yo, 20, 30, 40, 50 años, que nacieron en una cuna cristiana, pero no tienen en su corazón la capacidad de decir que viven a la manera de Dios. Simplemente viven un concepto religioso. La oración es una oración sin fuerza, sin poder, sin ánimo. La oración es simplemente una oración almática o una repetición de la oración de lo que aprendieron, pero no es la oración que Dios quiere. Dios te quiere a ti orando como es, siendo un hombre que ora: Señor, dame sabiduría, Señor, dame fortaleza, Señor, muéstrame el camino, Señor, yo esto no lo entiendo, pero tú sí lo entiendes, Señor, yo estoy aquí porque te necesito. No es por lo que ya supe, por lo que ya me diste, por lo que me mostraste ayer, sino por lo que me vas a mostrar hoy y mañana, porque cada vez Dios hace las cosas a la manera de Él, una manera siempre diferente. Amén. Yo no sé, pero hay mucha gente que está esperando que Dios siempre haga lo mismo. Pero cuando tú escudriñas en la Biblia, tú te das cuenta que Dios no obra dos milagros de la misma manera. Jesús sanó a los ciegos de maneras diferentes. Yo no sé si usted pudiera imaginarse que alguien le pudiera sanar sus ojos escupiendo en el lodo y frotándoselo en los ojos y después mandándolo para que se lave por allá en un lago. Escúcheme, Dios no hace dos milagros de la misma manera. Dios hace milagros como Él quiere, cuando quiere, como quiere, con las personas que sea y al estilo de Él. Por lo tanto, no juzgues la manera como Dios va a hacer el milagro en tu vida. Simplemente sé un hombre y ora, porque los verdaderos guerreros tendremos que ser nosotros, los hombres de oración. Sin oración no hay relación. Diga conmigo: sin oración no hay relación. Ahora, el diablo se ha encargado de colocar mentiras. Se ha encargado de colocar en el hombre a la oración, el pensamiento de la oración en un segundo plano. Y entonces yo escucho, y les digo honestamente, yo escucho hombres que dicen: yo voy a mandar a mi esposa para que ore. Eso es un plan de Satanás, escúchame. Porque la Biblia en ninguna parte dice que las que tienen que orar son las mujeres. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y ya le voy a mostrar algunos versículos sobre eso. Escúchame, Dios te colocó a ti como cabeza y como cabeza Él quiere tener una relación contigo. Y no existe relación sin oración. No existe poder espiritual si yo no tengo la conexión que tengo que tener con Dios. Un verdadero hombre, que es lo que quiero sembrar en usted, en cada uno de ustedes, es aquel que tiene la capacidad de postrarse delante del Señor, porque es más hombre aquel que se postra que aquel que se para orgulloso a decir: yo sí puedo. Porque el que se postra está reconociendo que hay un Dios más grande en los cielos que su capacidad limitada aquí en la tierra. ¿Alguien me dice amén a eso? Mire, Samuel, vamos a hablar así rápidamente de unos hombres de Dios que están en la Biblia. Samuel fue un profeta de oración y sabemos que su madre oró y le pidió al Señor que le entregara ese hijo y le puso el nombre que significa Dios escuchó. Dios escucha la oración. Pero en sus libros, en los dos libros, primera y segunda de Samuel, usted puede entender, puede darse cuenta que él fue un hombre de oración y Dios lo usó de muchas maneras, tanto para hablarle a reyes, para ungir reyes, como para dar instrucción al pueblo. Daniel fue un hombre de oración. La Biblia dice que oraba 3 veces al día. Y no en vano él pudo salir avante en medio de la condenación en un pueblo pagano, donde lo único que le esperaba era la muerte. Pero él dijo: para mí era más importante mi oración con Dios que lo que los demás pudieran hacer con su vida. Y el Señor se encargó de protegerlo. Cuando tú y yo estamos en peligro, tenemos que hacer como Daniel. Tenemos que postrarnos a orar, no una ni 2, sino 3 o yo no sé cuántas veces al día. Pero tu conexión con Dios es la que te va a salvar de todas estas cosas.
Si tú te desconectas de Dios, te desconectas de la palabra. Jesús es el verbo hecho carne. ¿Alguien está aquí? Jesús es la palabra hecha carne. Por lo tanto, los actos, lo que dijo Jesús es una extensión de lo que ya está escrito en la palabra. Amén. Y si Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno solo, quiere decir que Dios y la palabra son uno solo. Quiere decir que simplemente la palabra se hizo carne, se encarnó en Jesús, pero es la palabra. Y dice la Escritura que solamente aquellos que puedan conectarse con Dios son los que van a recibir revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a recibir la revelación del Espíritu Santo? A través de la oración. No existe otra manera. Hay maestros de la Biblia en las universidades que se conocen la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Son maestros de la Biblia, pero no viven la Biblia, porque simplemente la han estudiado con la cabeza. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo recibamos la revelación de la palabra de Dios aquí adentro. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, cuando tú te metes en oración con el Señor. Mire, usted quiere tener dones, quiere que se active el don profético, que se active el don de sanidad o cualquiera de los dones que el Señor quiere entregarle. La única manera en que se puede activar eso es cuando usted se conecta verdaderamente con el Señor, porque dice la Escritura que Él hace como Él quiere, no como tú quieras. Entonces, en esa intimidad con el Señor vas a poder recibir de Dios todo lo que necesitas en esta vida. No es tu esposa la que tiene que orar, eres tú el que tienes que orar. No es la mujer de tu casa la encargada de llevar la carga de oración, eres tú el que tiene que hacerlo, porque es tu responsabilidad. Porque no eres un accidente ni eres simplemente el proveedor de tu casa. Tú eres el líder espiritual y aquel que Dios ha escogido para que sea la cabeza. Y ser cabeza significa una relación con Él todos los días. Dígame amén. Así que si tú logras comprender eso, vas a poder mantener los principios que hemos recibido tan poderosos que nos enseñó el apóstol. Los vamos a poder comprender. Porque usted no solamente va a salir de aquí con una idea intelectual de que, sí, Romanos 8 estuvo poderoso, la expresión del espíritu de vida que está en mí, pero eso solo te lo puede revelar el Espíritu Santo. Y solo te lo va a revelar y lo va a escribir en tu interior para que puedas hacer lo que la palabra de Dios dice si tú te metes en intimidad con el Señor. Porque cuando nos desligamos de la oración, el mundo gana poder en nosotros. Cuando nos desligamos de congregarnos, de buscar al Señor, de ser los líderes en el hogar y no solamente orar por la comida. Escúcheme, porque nos volvimos expertos en orar por la comida y no está mal. Sí, pero yo veo que oramos más por la comida en vez de orar más por nuestra vida, por la guía espiritual. Sí, y hasta le piden a la comida que se le vaya la grasa. Señor, bendice estos alimentos que nos nutran y que no nos engorden. Y se está comiendo una hamburguesa triple con súper grasosa y doble porción de papas y una Coca-Cola de este tamaño. Que esto no me engorde ni me enferme. Hello. Esa oración no tiene poder, no llega ni al techo, por favor. Quiero que entendamos algo. Tu oración es poderosa cuando la haces en la intimidad con el Señor. Por la lealtad de Daniel hacia Dios, estaba primero el poner la oración que cualquier situación que pudiera recibir. David expresó su pasión por la oración en los salmos. Si usted se lee los salmos, se va a dar cuenta que hay un hombre verdaderamente que escribe algo que es conforme al corazón de Dios. Era su conexión con Él. Por eso en esa conexión fue que la Biblia lo coloca como un hombre conforme a mi corazón. Y eso lo dijo Dios, eso no lo dijeron los demás.
El mismo Señor dijo, este es un hombre conforme a mi corazón, porque era un hombre que mantenía conexión con él. Y cuando se descuidó de la conexión, cometió adulterio. Hello. Cuando el hombre se desconecta de Dios, comete adulterio. Y no estoy hablando solamente de adulterio en la parte sexual. Estoy hablando de adulterio en todas las áreas. Adultera en el negocio. ¿Qué es adulterar en un negocio? Comenzar a cobrar lo que no es. Adultera también porque empieza a mentir. Entonces cambia la palabra de verdad por mentiras. Adulterar es una palabra que se aplica a muchas áreas de nuestra vida, no solamente a la parte sexual. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo lo que le digo? Yo quiero que usted abra sus ojos. Dígale que está a su lado, abre los ojos. Abraham fue un hombre de oración. La Biblia lo describe como un amigo de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser amigos de Dios? Un amigo de Dios. Él se mantenía en relación permanente. Y es más, Dios escuchó una oración poderosa cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra. Usted sabe que el Señor le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra si encontrara justos. Y al final le permitió que su sobrino saliera con su esposa. Escúchame, en la oración vas a recibir revelación de cosas que van a ocurrir, que todavía no han ocurrido. Y no necesariamente porque seas profeta, sino porque Dios revela palabra profética a todos aquellos que se conectan con Él. ¿Quieres don de sabiduría? ¿Quieres algún don espiritual? Conéctate con Dios, porque no te va a llegar a menos que la conexión sea real. Si tu conexión no es real, no lo vas a poder evidenciar. Moisés tuvo un encuentro con el Señor. Usted lo sabe mejor que yo. Tuvo un encuentro con el Señor en la zarza ardiente, donde recibió la instrucción de salir y sacar a todo el pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero después subió al monte Sinaí 2 veces a tener un encuentro de 40 días con el Señor. ¿Alguien está aquí? Quiere decir que por la conexión de él con Dios, desde la zarza ardiente, hubo una conexión permanente con Dios. A partir de ese momento, a los 80 años, verdaderamente fue un hombre que se conecta con Dios. Qué bueno que tú estás escuchando esto, porque yo espero que al salir de este lugar, usted salga con la idea de orar como nunca antes ha orado, de conectarse con Dios como nunca antes lo ha hecho, porque queremos mantener los fundamentos vivos en nuestro corazón, para que cuando vengan las acechanzas del enemigo, las tendencias del mundo y las tentaciones, no las veamos como los obstáculos de la vida porque estamos débiles, sino por el contrario, porque en tu fortaleza de oración vas a ver esos obstáculos como muy bien los definieron esta mañana. Los definimos como oportunidades para nosotros ver la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y puedo seguir adelante. Elías fue el gran profeta que venció a los sacerdotes de Baal y de Acera, y fue un hombre de oración. Hasta Dios le concedió resurrección del hijo de la viuda. Usted recuerda eso. Y como ejemplo, Eliseo también siguió los caminos de Elías y fue un hombre de oración. Y el Señor le concedió, porque Él le pidió que tuviera una doble porción, una doble unción sobre su vida. Y Dios se la concedió. Escúcheme, cuando le oramos a Dios, Él escucha la oración de un hombre de fe que se levanta para pelear por aquellas cosas que está dispuesto a pelear. Amén. Amén. No porque la vida sea fácil. Nosotros no oramos para que la vida sea fácil, sino para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Tú no ores simplemente para que, Señor, que todo me salga en perfección, porque de esa manera no vas a aprender. La única manera en que vamos a aprender es, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Mire, el momento más difícil que tuvo Jesús, lo tuvo en el jardín de Getsemaní. En ese momento, Él ya sabía que iba a morir, y que iba a morir de una manera terrible, que iba a recibir golpes, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado. Jesús ya lo sabía. ¿Alguien está conmigo? ¿Usted cree que Jesús lo sabía? Jesús lo sabía. Y dice que tenía
tanto dolor y angustia en su alma, dice que profundamente angustiado fue a orar, que hasta le brotaron gotas de sangre. Su oración al final fue para mí una de las más poderosas que hay, para que usted y yo las tengamos como ejemplo. Porque él dijo: Señor, yo quiero que a mí no me pase eso. Quiere decir, al ser humano, el ser humano no quiere que le pasen cosas malas. ¿Alguien está aquí? Yo no quiero que me pasen problemas, yo no quiero tener problemas financieros, yo no quiero tener problemas en mi casa, yo no quiero tener dificultades porque no tengo los bienes que quisiera tener. Pero Jesús le dijo: sabe, Señor, yo no quiero, Padre, yo no quiero pasar por ahí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa tiene que ser tu oración, varón. Esa tiene que ser a partir de ahora la manera en que tú hablas con Él y le dices: Señor, yo quiero que la vida para mí sea fácil, pero si ese no es el camino tuyo para mí, entonces que se haga tu voluntad y que se me vengan todos los obstáculos, porque tu poder se va a manifestar y tu gracia se va a manifestar en mi vida y yo voy a poder depender de ti como tú quieres que yo dependa. ¿Alguien dice amén a eso? Si va a dar un aplauso para el Señor. Esto es fundamental que lo comprendamos. Nehemías, la oración de Nehemías tuvo éxito. Eso está en Nehemías 1, del 1 en adelante, donde él muestra su dependencia con el Señor. Jesús, ya lo dije, oraba todo el tiempo. Pablo, todos los apóstoles oraban. Es decir, yo puedo seguir con una lista larga. Los hombres desde entonces, desde los discípulos verdaderamente conectados con Dios, han sido hombres de oración. Aquí hay hombres de oración. Y usted está aquí porque hemos orado por usted, no solamente porque su esposa lo envió. Hemos estado orando por cada uno de ustedes. Esta mañana hubo una intercesión fuerte en las iglesias, en las mujeres y nosotros mismos. Yo estaba orando para que usted esté aquí. Pero mi oración más importante es que usted no salga igual, como le dije al principio. Es que usted salga con una instrucción en su corazón, dada por Dios, usándonos a nosotros para que su vida sea transformada, para que usted no viva a la manera suya, sino a la manera de Dios. Quiero contarles un par de testimonios porque creo que es importante eso. Dios te quiere siendo un guerrero de oración. Dios te quiere ser un guerrero de oración. Y quisiera que usted se comprometiera con Dios. No conmigo, no con nosotros. Comprométase con Dios a ser de hoy en adelante un hombre de oración. Quiere que le vaya bien en los negocios. Ore más para que reciba el poder de la palabra de Dios, la revelación de lo que Dios quiere y la manera como Él quiere que lo hagas. Estaba yo bien jovencito, había terminado la universidad. Me fui de Pereira a vivir a Cali por una oferta de trabajo que me había llegado allá. Y entonces ese trabajo por alguna razón no pudo continuar. La verdad, yo renuncié porque era un trabajo donde la dueña del negocio, es un negocio famoso en Colombia, no quiero dar el nombre, ella quería que yo trabajara 24 horas, pero me pagaba como si trabajara 4. Entonces quería que le trabajara 20 horas gratis. Así no se puede, ¿verdad? Así no se puede. Entonces yo renuncié y cierto día vi un avisito en el periódico que decía que estaban buscando un gerente regional para motocicletas Honda en una empresa en Colombia que se llama Fanalca, una empresa muy grande allá. Ellos son los que ensamblan las motocicletas Honda. Y entonces yo vi el aviso y dije: wow, yo quiero estar ahí. Y comencé a orar en esa línea. Comencé a pedirle: Señor, ayúdeme con este trabajo. Tuve la entrevista, presenté la hoja de vida, tuve la entrevista con la gente de recursos humanos. Después de eso tuve una entrevista con un jefe intermedio. Me hicieron unos test y los pasé. Y finalmente tuve la entrevista con el vicepresidente, que era el encargado de definir sus gerentes. Y ahí se paró todo. ¿Alguien está familiarizado con eso? Comienza un proceso de entrevistas y usted avanza y llega un momento en que se para todo. Y yo dije: ¿pero qué pasó? Si todo iba como tan bien. Es como una incertidumbre que llega, como un check mark. ¿Y aquí qué pasó? Si todo iba tan bien, ¿contratarían a otra persona? ¿Será que yo no le gusté al vicepresidente? O sea, ¿cuántas cosas le llegan a la mente
de una persona que está anhelando estar en un lugar. Así que yo me comprometí a orar. Yo lo único que hice fue orar. Yo dije, yo no voy a llamar allá, yo no voy a buscar allá, yo no voy a preguntar qué fue lo que pasó, yo voy a orar. Y pasó lo siguiente. Voy a un servicio el domingo y me siento en una iglesia de multitudes y me siento en un puesto y estoy ahí listo para recibir el servicio cuando minutos antes de comenzar se sienta a mi lado el vicepresidente de la empresa. Yo no sé si usted puede decir eso es una coincidencia, pero ¿qué coincidencia puede haber en una iglesia? Esta iglesia solamente tiene 120 sillas. Imagínese una iglesia de 1000 sillas. ¿Qué posibilidad hay de que en esa iglesia se siente al lado mío el hombre que necesito yo a contactar para que defina si voy a trabajar o no? Pues este hombre se sentó ahí. Lo primero que él hizo fue decirme, ¿y usted qué hace aquí? Y yo le dije, pues lo mismo que usted. Entonces le pregunté, bueno, y sobre mi puesto qué. Y me dijo, búscame mañana vas a comenzar a trabajar. Porque Dios es un Dios de respuesta a la oración. ¿Alguien le puede dar un buen amén a eso? Yo creo que eso no fui yo, eso no fue una coincidencia, no puede ser. Es el poder de la oración cuando nosotros creemos en el poder de Dios, que Él manifiesta su gracia y su favor para con nosotros. Yo oré con mucha fe, yo le dije, Señor, eso es lo que yo quiero. Y créame, usted me puede decir lo que sea, pero yo no presenté entrevista en ningún otro lado. Yo le dije, Señor, ahí es donde yo voy a estar. Yo estaba compitiendo, yo nací en Pereira. ¿Quién es colombiano aquí? Levante su mano los colombianos. Bueno, yo nací en Pereira, estudié en una universidad pública, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira es una ciudad pequeña, intermedia, digamos, en Colombia. Cali era una de las ciudades, o sigue siendo una de las ciudades principales. En estas empresas normalmente contratan gente de las universidades de la misma ciudad, sobre todo universidades de mucho prestigio. Allá está la Javeriana, la San Buenaventura, el ICESI, etcétera, y los apellidos de los que están ahí, porque entonces a los Herrera Barona, a los etcétera, etcétera, los contrataban ahí. Y yo llegué como panguanito a lo Quintero. Llegó Quintero. Dios te da gracia a ti por encima de los reyes que pueda haber en los lugares. Cuando tú confías en la oración, Dios tiene el poder para cambiar tus circunstancias y para concederte lo que Dios tiene para concederte. Pero es necesario que te postres delante de Él y que clames con fe, creyendo que Dios te da a favor y gracia. ¿Alguien me dice amén a eso? Vamos a darle un aplauso fuerte para... Yo sé que algunos de ustedes tienen hambre, pero espero que tengan más hambre de oración. Quiero otro testimonio. Yo tengo muchos de la manera como Dios ha respondido la oración. Este ya es aquí en Estados Unidos. Llegó un momento yo no sé cómo sea su historia, si usted llegó aquí con mucho dinero y mucho éxito, pero cuando nosotros llegamos a este país, sin saber cómo funcionaba el país, nos gastamos los ahorros que traíamos. Y entonces, como no tuvimos la guía, compramos un carro que no teníamos que comprar. Compramos una cantidad de cosas que no debimos haber comprado. Yo llegué como un poquito orgulloso diciendo, si yo la hice en Colombia, la voy a hacer aquí. Pero Dios se encarga de bajarle los humos a la gente. Dios se encarga de ponernos en una posición donde tenemos que buscarlo a Él antes que a nuestras capacidades. Y yo creo que ese orgullo nos llevó a vivir en una situación bien difícil. Tuvimos un momento en esos primeros años muy difíciles económicamente. Mi hijo mayor, Juan, estaba entrando en middle school. Y cuando entró en middle school, él dijo, yo quiero estudiar música. Y el instrumento que escogió fue el saxofón. Y entonces un día me dijo, papá, si yo no llevo el saxofón hoy, no hay clase, me dejan por fuera. Era a la 1 de la tarde que tenía que llevarlo. Y yo tenía $0
en el bolsillo. Así que yo me fui. En ese entonces teníamos un carrito que habíamos comprado, era un Toyota Tercel. ¿Alguien conoce el Tercel? Un Tercel era un carrito pequeño de 2 puertas, pero buen carro. Un amigo fiel, así como el Renault 4 en Colombia. Y entonces yo me parqué aquí en San Paul y la 441. Hay una tienda que creo que la están cerrando hoy en día, que se llama Samash. Yo me parqué ahí y yo le oré a Dios. Yo le dije: Señor, no me dejes quedar avergonzado con mi hijo. Porque es que una cosa es de pronto deberle a otra persona, pero deberle a un hijo. O sea, yo sentía como que era una deuda mía para con mi hijo. Y yo le dije: Señor, por favor, lo hice con mucha fe, no me dejes avergonzado con mi hijo. Necesitaba $600, 500 o $600, no recuerdo bien, una cifra por ahí. Eran como las 11 de la mañana. Y yo ahí en el parqueadero, yo dije: Señor, ¿qué vas a hacer tú? Lo único que yo he hecho es servirte, lo único que yo quiero hacer es servirte. Necesito tu ayuda en este momento. Bueno, al poquito tiempo a los poquitos minutos me entra una llamada de alguien que me iba a dar un anticipo de algo que yo iba a hacer y me depositó $500. Me dice: aquí le acabo de depositar $500 como anticipo del trabajo que vas a hacer. Y entonces cuando yo veo y reconsulto el banco, yo veo la cifra y digo: gloria a Dios. Salgo corriendo, eran como las 12 pasadas, salgo corriendo para la tienda, compro el instrumento. No fue el mejor, fue, pues imagínense, un saxofón de $500, pero bueno, era como intermedio, apenas para principiantes. Salgo de ahí faltando 5 minutos para que fuera la 1 de la tarde, llegué a la escuela. Y le dije a la niña de la recepción, le dije: por favor, entréguele esto al joven que empieza clase hoy. Y ese muchacho estaba feliz. Escúcheme, Dios escucha tu oración, aunque en tu bolsillo no haya nada. Dios, cuando un hombre es capaz de orar para defender su familia, para no quedar en vergüenza con los demás, Dios es capaz de cambiar cualquier circunstancia de nuestra vida. Y Él puede hacer que tú y yo podamos ver la victoria aún en medio de que todo esté oscuro. Tu confianza tiene que estar puesta en el dador de vida. Tu confianza no puede estar puesta en tu capacidad. Mire, si yo hubiera vivido en el desespero, por eso doy gracias a Dios por el fundamento que nos entregó el apóstol ahora, porque está en línea con esto. Si yo hubiera puesto mi confianza en mis fuerzas, yo me hubiera ido el día anterior a trabajar toda la noche a ver cómo me conseguía, o me iba a endeudar, o iba a buscar a alguien que me prestara quizás con intereses onerosos el dinero. Pero yo decidí confiar en Dios. Y escúchame, cuando tú y yo decidimos confiar en Dios, Él tiene el poder para cambiar tus circunstancias. Él tiene el poder en la oración para que tu situación no siga igual, sino que pueda ser transformada. Yo quiero que tú comprendas que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y escucha esto. Yo voy a entrar a terminar porque se me está acabando el tiempo. Los hombres tenemos un llamado específico para orar, que es distinto al de las mujeres. Y si usted se va a llevar algo de esta charla mía, quiero que tome nota de esto. Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Porque esta es una ordenanza que le está entregando Pablo a los hombres. Dice así, yo lo tengo de la Nueva Versión Internacional, búsquelo en cualquiera de las versiones. Dice: quiero pues, léalo conmigo, ¿qué dice? Quiero pues que en todas partes los hombres, ¿qué? ¿Los hombres qué? ¿Los hombres qué? Está diciendo Pablo: escúcheme, tengo una revelación del cielo, hay algo que del cielo se está manifestando para dárselo a entender, que a través de ese siervo le entregue la directriz, para que comprenda que hay un poder del hombre que ora. Él le dice: quiero pues que en todas partes, ¿en dónde? ¿En dónde? Cuando viene el domingo a la iglesia y el pastor dice a orar, y usted se queda mirando para el techo esperando que
es que la mujer mía está orando. Yo estoy aquí pensando en el almuerzo. Dice Pablo, yo quiero que en todas partes los hombres oren. Dice, levantando las manos al cielo con santidad. Levantar las manos al cielo con santidad quiere decir que en su corazón no hay rencor, no hay ira, no hay contiendas, no hay deseo de hacer el mal. No está hablando de perfección, porque la perfección solo tiene un nombre, se llama Jesús. Está diciendo, levante las manos al cielo sabiendo que usted es un hombre que está dispuesto a hacer lo correcto. Oren en todo tiempo, sin enojos ni contiendas. La oración te conecta con Dios. Tienes un mandato de ser un hombre de oración. 2 puntos rápidamente. La oración te conecta con Dios. Diga conmigo, la oración me conecta con Dios. Tu conexión será más profunda porque buscas de Él su guía y su sabiduría para superar los problemas y las tentaciones. Mire, nuestra oración antes de salir de la casa debe ser: Señor, líbrame del mal, líbrame del maligno, porque allá afuera las mujeres se visten sensuales. Hablemos a carta así, a calzón quitado, dicen en Colombia, dicen en la costa, calzón quitado. Hay mujeres seductoras en la calle, ¿sí o no? Y si usted sale peleado de su casa, usted la va a ver más bonita todavía, ¿sí o no? Se le van a ir los ojos. Y no voy a entrar en un tema religioso si decimos que Jesús dijo que si ya viste a aquella mujer para desearla, ya codiciarla, ya pecaste en tu interior. Sí, ya tuviste un adulterio en tu interior. No voy a entrar, no voy a llegar allá. Simplemente yo sé que te vas a ver afectado, que estás a esto de poder caer en la tentación de serle infiel a tu esposo, a tu esposa. Escúchame, pero si tú sales fortalecido en la oración, no importa quién se te aparezca allá afuera. Se te puede aparecer la mujer más hermosa del mundo, se te puede aparecer el que sea, pero hay una convicción y hay una voz del Espíritu Santo que te habla y te dice: sé hombre, sé hombre. Tú prometiste que te ibas a mantener firme con tu esposa y así lo vas a hacer. No importa que te atraviese mis universos, la que sea. Tú hiciste una promesa, hiciste un pacto y te vas a mantener así. Dígame amén. Sin iras ni contiendas, sin deseos ni tentaciones. El hombre que mantiene la conexión con Dios puede superar cualquier tentación, pero se necesita la conexión con Dios. Segundo, y con esto termino, la oración es un catalizador de la guerra espiritual. Yo no sé qué has pensado tú, pero la guerra espiritual no es para que un grupo de señoras avanzadas en edad, llamadas equipo de intercesión, sean las que oren. Porque eso es lo que normalmente está en la mente moderna de los cristianos. No, tenemos que tener un equipo de intercesión. Yo creo que deberíamos eliminar los equipos de intercesión. Porque si eliminamos el equipo de intercesión y decimos: tú eres un intercesor, los hombres somos los primeros a trabajar en la guerra espiritual, entonces se levantarían los hombres y no dirían: hay que entregarle a estas viejas, a estas señoras, a estas ancianas la responsabilidad de orar. Hello. Eso está mal, eso no es lo que mandó el Señor. El Señor quiere que la guerra espiritual comience contigo. Tú eres un guerrero, no solamente porque te pones un traje de hombre o porque te vienes muy elegante aquí o porque te vas y levantas yo no sé cuántos kilos todos los días para subirte al techo a trabajar. Tú eres un hombre porque eres un hombre de Dios y te mantienes en los principios y valores de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Cierro con esto. Efesios 6:12. Usted lo conoce, pero quiero que lo recordemos. Lo voy a leer de la Nueva Traducción, que me gustó la versión. Dice: pues no luchamos. ¿Qué dice? By the way, las cartas apostólicas en ese entonces eran escritas a los hombres. Eran escritas para una iglesia, pero principalmente quienes recibían las cartas eran los hombres. Quiere decir que Pablo aquí no le está diciendo:
voy a mandar esta carta a la iglesia de Éfeso para que las mujeres oren o para que crean un grupo de intercesión. Aquí le está dando una ordenanza a toda la iglesia, pero encabezada por los hombres, que eran los que leían las cartas, eran los que lideraban en ese entonces. Las mujeres en ese entonces no sabían leer, la mayoría, no eran estudiadas, es más, se mantenían atrás, porque por la tradición los hombres andaban 3 pasos adelante. Las mujeres entraban a la sinagoga, los hombres entraban por el frente y las mujeres por un lado. Eso lo vimos en Israel ahora que estuvimos hace 2 años. ¿Cuánto fue? ¿Hace 2 o 3 años? 2 años estuvimos en Israel, vimos eso. Desde el cuarto del hotel se veía una sinagoga y yo veía todas las mañanas que llegaban los hombres con sus trajes, los ortodoxos, y sus niños, varones. Las mujeres atrás, ellos llegaban y entraban por el frente, y las mujeres entraban por otro lado, y estaban divididas de un lado y del otro. Así era la iglesia primitiva. Es como si aquí colocáramos un velo, y entonces al lado izquierdo están los hombres, porque era el lado derecho, ¿sí? Mirando hacia el altar era el lado derecho, y al lado izquierdo las mujeres, y en el velo, y no se podían ver. La iglesia primitiva era así. Por lo tanto, las cartas las recibían los hombres y se aplicaba para los hombres. Así que yo quiero que usted reciba esto porque usted es hombre. ¿Quién es hombre aquí? Los hombres aquí reciban esto. Dice, pues no luchamos, léalo, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos y autoridades de un mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo quiero que tú lo veas con esta versión, porque así lo vamos a poder comprender. El mal es real y el diablo es real, y el Señor quiere que tú y yo nos levantemos contra el mal. Ya vencimos porque Cristo venció, pero tú y yo tenemos el poder para vencer a través de la oración. Ponte de pie, por favor. Dice, más real que la suegra. Escúchame esto, cierra tus ojos un segundo. Si lo invisible del mal tiene el poder para atacarnos, también lo invisible de Dios tiene el poder para rescatarnos. Si las herramientas del diablo son poderosas, las herramientas de Dios son todavía más poderosas. Si tú has sentido que son solo las mujeres las que oran, yo oro para que se rompa en este momento todo obstáculo que haya en tu mente para orar, todo pensamiento contrario a la palabra de Dios que te lleva a creer que no eres un guerrero espiritual. Tú eres un hombre llamado para vencer primero en oración y postrarte todos los días y clamarle al Señor, porque escúcheme, la batalla final está asegurada porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Tú y yo simplemente hacemos lo natural y le dejamos a Dios lo sobrenatural. No son las mujeres las que lideran, aunque gloria a Dios porque lo hagan si el hombre no se levanta, pero eres tú, hombre. Y quiero cerrar con lo que le dijo David a Salomón. Le dijo, esfuérzate y sé hombre. Levante sus manos al cielo. Yo le pido al Espíritu Santo ahora mismo que te llene de poder, que te llene de sabiduría y que te llene de gracia, que puedas comprender que en lo espiritual hay un poder grande que Dios ha entregado a tu vida, y que a través de la oración vas a tener una conexión poderosa con aquel que todo lo puede. Señor, manifiesta en cada hombre que está aquí, en sus corazones, la capacidad para guerrear, sabiendo que la batalla ya está ganada en el cielo, que fue ganada en la tierra por Jesús y que desde el cielo recibimos esto. Señor, revela en sus vidas el ser esforzados y ser hombres que asumen la responsabilidad y que son líderes en todo lugar a donde van, pero además que están dispuestos a actuar y no solamente a escuchar. Gracias, Señor, por cada varón que está aquí. Bendícelo y llénalo de ti.
lo creo, lo declaro y lo establezco en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén, amén. Vamos, déle ese aplauso, Él se lo merece. El Señor se lo merece.